Muchísimas gracias por la oportunidad, Víctor. Gracias por esta ocasión de poder dirigirme a la audiencia de tu podcast. Para mí es un placer y un orgullo. Y lo más importante que puedo comentar acerca de mi trayectoria profesional es que soy el presidente fundador del Centro de Estudios Espaciales Astrofísico Héctor R. Rojas y biógrafo oficial de un personaje que sin duda es un personaje histórico por la dimensión, la magnitud de los logros científicos que alcanzó y por su talla humanista. Entonces, bueno, en los próximos minutos te explicaré cómo adquiere esa dimensión histórica un personaje como Héctor R. Rojas, que prácticamente nadie conoce. Y cuéntame, ¿cómo es que conociste el caso de Héctor Rojas? Bueno, hay que explicar, ¿verdad?, que siendo niño muy jovencito, yo era muy jovencito y en compañía de mis padres frecuentaba el hogar de Héctor Rojas, una casa muy humilde, en la ciudad donde pasó muchos años de su vida, sobre todo después de haber terminado su brillantísimo trabajo en la NASA y para el tío Sam. Entonces, allí nos reuníamos para escuchar junto a decenas, cientos de personas, estudiantes universitarios de física, química, matemáticas. Allí nos reuníamos para escuchar las historias, las anécdotas del importantísimo trabajo realizado por el doctor Héctor Rojas en la NASA y cómo había hecho una serie de descubrimientos acerca de pues, la evolución del universo, cómo había estudiado para la NASA el sistema solar, la disposición de los planetas, las posibilidades de vida, cómo había desarrollado el proyecto para cartografiar la Luna, para obtener datos fundamentales o cruciales para los alunizajes tripulados con éxito y seguros. Bueno, todas esas historias en principio me quedaron desde que era niño y de un modo u otro quedé impregnado de la información de la trayectoria del científico hasta que tiempo andando me propuse escribir pues libros de investigación, libros de divulgación científica y dedicarle algún espacio, en principio era pequeño, a la trayectoria de Héctor Rojas. Pero hubo algo muy chocante que es que cuando empecé a buscar información sobre él, yo le recordaba de mi infancia, no, cuando empecé a buscar información sobre su trabajo científico no encontré absolutamente nada. Es decir, estaba todo como marginado, como no había información. Cuando fui a sus estudios científicos sobre la Luna, que fueron imprescindibles para poder hacer los alunizajes estadounidenses en el 69 y años siguientes, pues resulta que no aparecían los estudios científicos, no había información por ningún sitio. Me costó mucho, me costó mucho esfuerzo acceder a los primeros hilos de información y luego tirando de esos hilos encontrar los estudios de la Luna, los cálculos para aterrizar en la Luna que hizo Héctor Rojas en París, tuve que viajar allí. Eh, Empecé a recabar testimonios, eh, primero de personas que habían compartido con él, como en el caso mío, luego de familiares, de amigos, de conocidos, gente que le recordaba. Luego empecé a recuperar la memoria histórica a través de reseñas de prensa, artículos y reportajes que se habían publicado desde el año 55 en adelante y sobre todo en el 68, 69 y años sucesivos del siglo pasado. Empecé a recabar cada día más información y analizar en detalle. Hay que decir que he visto decenas de documentos y miles de páginas
para poder trasladar al gran público, explicar a la opinión pública lo que ha sido la trayectoria de este astrofísico, de este matemático, físico y astrónomo, que verdaderamente impresiona por el alcance, la profundidad y la utilidad pública que han tenido sus descubrimientos sin que la gente realmente lo sepa. Entonces, decir que yo lo conocí, de otra manera no habría podido desarrollar la labor biográfica en la dimensión, en el alcance, en la profundidad y con la seguridad con que lo he hecho. Y si ha sido así, y si puedo hacer las afirmaciones categóricamente, con rotundidad, y decir que hay margen muy pequeño, 0% de duda o error en cuanto a la información que traslado al gran público, eso es en gran medida porque yo lo conocí. Entonces, a mí, y luego de haber analizado cientos de documentos, miles de páginas de información, a mí nadie me puede contar historias porque el hombre científicos más importantes en la historia soy yo, y por eso a la postre me he convertido en su biógrafo oficial. Y cuéntame, antes de entrar a la NASA, Héctor Rojas, ¿a qué se dedicaba? ¿O está como hay muy poco de documentos sobre eso? Bueno, yo animo a y que realmente quiera conocer un poquito el detalle de la biografía de este gran científico, a que visite la página web de expedienterojas.com. Allí hay abundante información. No obstante, aquí y ahora, para los amigos y amigas de tu podcast, debo decir que Héctor Rojas nació el 10 de junio de 1928 en la ciudad de Maracaibo. Es el estado, o para nosotros en España sería la provincia de Maracaibo. Eh, Luego se trasladó a otra ciudad portuaria muy bonita, Puerto Cabello. Posteriormente estuvo en Maracay. Al final hizo estudios de primaria y de secundaria. Se graduó de bachiller en el Liceo Agustín Codazzi de Maracay, en el estado o provincia de Aragua, en Venezuela. Eh, Allá por septiembre de 1950, el jovencito, después de haber graduarse de bachiller y haber hecho estudios de física y matemáticas en el Liceo Fermín Toro de Caracas, pues en septiembre de 1950 se marchó en Francia. Y allí es donde en Europa es donde hace sus estudios superiores. Héctor R. Rojas se gradúa como licenciado en física y licenciado en matemáticas en el Instituto Militar Politécnico de París. Y simultáneamente a esas dos licenciaturas obtiene el rango de coronel de la Fuerza Aérea Francesa. Y este es un detalle muy importante, por eso es que encaja perfectamente la figura de Héctor Rojas en el programa lunar Apolo, porque además de científico también era militar. Aunque esto ha quedado pues casi en el olvido, casi como una anécdota, pero es una realidad. Luego hace estudios en la Sorbona y obtiene... Te quería mostrar esto porque es importante, lo voy a mostrar a cámara por primera vez. Este es el currículum original de don Héctor R. Rojas, el que he comprobado en infinidad de ocasiones. Este es el currículum original de Héctor R. Rojas. Tiene 4 folios. Fíjate. Yo he comprobado las informaciones que contiene este currículum del científico y fue la primera vez que quedé pues verdaderamente sorprendido. Y quedé sorprendido porque la coincidencia entre la información suministrada por el científico en su currículum y la realidad es del 100%. Es algo que yo nunca había visto. Entonces, al analizarlo, te puedo ahora decir fehacientemente, y porque ha sido publicado en medios de comunicación de la época, en revistas, en periódicos de circulación nacional, en Venezuela y a nivel internacional, te puedo decir qué especialidades tenía el centro.
y de las comprobaciones se ha determinado que la calidad de la información suministrada por Héctor Rojas fue siempre una persona incapaz de poner algo de más a lo que realmente fueron los hechos históricos de cada uno. Y por eso te puedo decir, obtuvo también un doble doctorado. Primero, doctorado por la Sorbona de París en matemáticas, por su capacidad para hacer cálculos a mano, inclusive sin utilizar máquinas, y por su rapidez. Y posteriormente, doctorado en la Sorbona de París como astrofísico. Entonces, esto te puedo contar. Inicialmente estuvo trabajando en el Observatorio de París-Meudon, en el cual estuve para obtener la información. Vi los originales, los tuve a la vista, los documentos originales. Posteriormente me llegaron de otra universidad europea y desde la ciudad donde yo me encuentro desde hace muchos años pude observar y escanear los documentos originales publicados por el Magnet Spacecraft Center de NASA, es decir, el MSC, que era el centro principal de NASA en Houston, actual Johnson Space Center. Pues la editorial de ese centro, del Magnet Spacecraft Center de Houston, editó y publicó todos los trabajos de Héctor Rojas sobre los cálculos para aterrizar en la Luna. Al principio, NASA no era una entidad gubernamental opaca como fue después. Publicaba y distribuía a nivel de científicos en Estados Unidos los libros con los cálculos de Héctor Rojas. ¿Qué cálculos incluían esos libros? Pues morfología, composición de la luz, albedo lunar, la equivalencia que hizo entre la composición, la refracción de la luz, y para poder determinar cuáles eran los sitios más seguros para las caminatas de los astronautas. Es decir, el trabajo de Rojas expresado en esos informes contenía todos los detalles necesarios de la topografía de la superficie lunar, sobre todo en las regiones ecuatoriales, que es donde a la postre alunizaron las misiones espaciales estadounidenses. Entonces, quiero significar ahora que luego de trabajar varios años en Europa, en el Observatorio de París, doctor Rojas se traslada a México, se traslada a Estados Unidos, pero desde Estados Unidos, desde Texas, trabaja también, trabajando para el Pan American College de Texas, que es una entidad que luego se integró en la Universidad de Texas. Realizó una serie de estudios, observaciones astronómicas, y dirigió equipos de observación astronómica en el Instituto Politécnico de Monterrey. Que en aquella época tenía una cátedra dedicada a la observación y al estudio del sistema solar, y el científico don Héctor Rojas condujo estudios muy importantes a nivel astronómico desde ubicaciones como el Monte Infiernillo y el Cerro Potosí, ubicaciones en Francia. Es decir, estando contratado en Estados Unidos, también trabajaba en Monterrey, en México, en la Universidad de Monterrey. Luego de eso, en esa época de sus estudios en México, en esa época de sus trabajos en México, ocurre una de las mayores genialidades que se pueden reportar de un nivel estratosférico y verdaderamente histórico. El científico, el astrofísico Héctor R. Rojas, crea un sistema de ecuaciones o sistema de coordenadas, un método de extrapolaciones matemáticas complejísimas,
coeficientes espaciales, que le permite obtener los datos de la superficie lunar observando desde la Tierra a través de telescopios y analizando las fotos de la superficie lunar de la región ecuatorial que habían enviado las sondas espaciales, los laboratorios espaciales de la serie Surveyor, Lunar Orbiter, que fueron enviados previamente a los viajes lunares tripulados. Entonces, con su sistema de coeficientes espaciales, doctor Rojas obtiene toda la información que necesita de la superficie lunar y al final hace un mapa, el mapa más completo de la Luna, de las zonas donde era potencialmente favorable poder alunizar. Describe cráteres, laderas, llanuras, el entorno de ciertos volcanes, cráteres de impacto, desniveles, todo eso lo describe magistralmente y establece a través de su sistema, de su propio sistema de coeficientes espaciales, doctor Rojas establece una relación genial entre albedo lunar, refracción de la luz y, y morfología, composición de las partículas de polvo lunar, de las rocas, composición y forma, y estableciendo una relación entre la composición, la forma de las rocas lunares y del polvo, de la superficie del satélite, estableciendo esa relación con la cantidad de luz que refleja, pudo determinar en su análisis la temperatura que hacía sobre la superficie lunar en más de 800 puntos y mediante extrapolaciones calculó con suficiente anticipación cuál era la temperatura que iban a tener los astronautas de las misiones, por ejemplo, del Apolo 11 y la siguiente, cuando estuviesen pisando la superficie de la Luna. Así de importante, de crucial es el trabajo realizado por este hombre. Y cuéntame, no sé si a ti te suene o hayas visto alguna o sea, hayas visto la película o hayas visto algún tráiler de una película que se llama Figuras Ocultas. Esa película no sé si se podría decir que está basada en Héctor Rojas o son otras figuras. Sí, seguramente. Te voy a explicar desde el principio. Cuando yo empecé a indagar sobre don Héctor Rojas para poder escribir su biografía, fue allá por el año 2, es decir, hace ya más de 10 años. Al principio no encontraba nada. Estuve preguntando en embajadas, en consulados de Estados Unidos en el mundo. Me puse en contacto también con dependencias gubernamentales de Venezuela, porque en un principio la idea de que se podía haber quedado a vivir allí, que podía haber continuado su trabajo científico allí con el apoyo del tío Sam, si hubiese aceptado lo que no aceptó. Por ejemplo, adoptar la nacionalidad estadounidense. No lo aceptó y fue penalizado. Un poco eso a nivel de fuentes gubernamentales estadounidenses, resulta el aniversario hace unos años. Recordemos que la misión Apolo 109, pues de ese alunizaje, los hombres de negro, pues, hombres de negro, iban trajeados de negro. Un par de individuos estadounidenses trajeados de negro se estuvieron paseando por varias ciudades de Venezuela, seguramente pertenecientes a la Fuerza Aérea Estadounidense y a la Agencia Central de Inteligencia. A raíz de las indagaciones que yo ya estaba haciendo para rendir el homenaje a don Héctor Rojas, estos individuos, estos estadounidenses, seguramente pertenecientes a esos gubernamentales, se presentaron en varias ciudades en Venezuela con el cuento de que es que le iban a rendir un homenaje a Héctor Rojas por su aportación al proyecto lunar. En realidad estaban buscando los documentos que hubieran quedado por allí en poder de algunos familiares y amigos que describen lo que es a la postre la biografía del científico, de Héctor Rojas. Y con tan buena suerte que varios de esos documentos
que no pudieron capturar los enviados del tío Sam, finalmente no los pudieron capturar porque la gente que los tenía en un momento dado recelo. Incluso tenemos el testimonio de aquel que los recibió y le dijo, no puedo entregar esa documentación porque no estoy autorizado. Finalmente esa documentación llegó a mis manos y es lo que me ha permitido. Documentos originales, la biografía original del doctor Rojas, lo que me ha permitido es reconstruir toda la historia y poder trasladarla ahora al gran público. Quiero decirte que en este sentido quiero significar que a raíz de las indagaciones que estuve realizando aparecieron estos individuos y después, años después, en 2016, de mi primer libro biográfico de Expediente Rojas, NASA Report 123, donde explico lo que se conocía hasta el momento de la trayectoria de Héctor Rojas, justo después es cuando sale a la luz este proyecto de desinformación que ha sido la película que mencionas, Figuras Ocultas, que es como en cierta manera el esfuerzo de Hollywood, que es un, un brazo televisivo al servicio del tío Sam, al servicio de las fuentes gubernamentales, distribuye la que solo puede presentar en unos casos como ciencia ficción o en otros casos como contrainformación o en apoyo a las actividades gubernamentales de su gobierno. Hollywood es una herramienta que utiliza que utiliza la fuente gubernamental para pues, influir, manipular, tergiversar infinidad de hechos históricos y este no es sino un caso. La película que mencionas es un caso en el que intenta enfrentar de alguna manera la revelación de que un científico venezolano fue crucial, fue categórico, hizo una aportación tan importante a su programa espacial y cuidó de la vida de los astronautas hasta tal punto que para ellos es pues, verdaderamente incómodo tener que reconocer tal cosa. De allí el esfuerzo a través de su brazo mediático hollywoodiense de proyectar algún tipo de alternativa, de algo diferente, algo que es de algún modo contrainformación. Lo que no contaban es con el hecho de la divulgación categórica que he hecho durante más de 10 años con la publicación de 3 libros muy importantes, cada cual más importante que el anterior, y de esa manera pues, voy consolidando el que el gran público conozca pues, una parte importante de nuestra historia que fue deliberadamente ocultada, silenciada por cosas de la Guerra Fría, de la geopolítica. Entonces podríamos decir, de cierto modo, que Héctor Rojas fue silenciado, digamos, porque era de origen venezolano, ¿no? Sin lugar a dudas. Después de trabajar muchos años en Estados Unidos, ya en marzo de 1966, Héctor Rojas tenía que haberse nacionalizado estadounidense. Entonces, eso está perfectamente acreditado que no quiso hacerlo. Ya en marzo de 1969, la NASA le exigía, le presionaba intensamente para que adoptara la nacionalidad estadounidense. El científico se negó, dijo de todas las formas habidas y por haber que no quería perder su nacionalidad de origen y que no iba a renunciar a su nacionalidad venezolana para hacerse estadounidense. Entonces ya empezó a entrar no se le negó la posibilidad de galardón, el Premio Nobel de Física, por su impresionante logro de haber desarrollado el sistema de coeficientes espaciales que permitió el alunizaje seguro de los estadounidenses. Era candidato al Premio Nobel. Ya el hecho de no hacerse estadounidense fue el comienzo de la marginación, del silencio histórico hacia su persona, hacia su trayectoria profesional. Luego de eso está el tema de más adelante, siguió trabajando con NASA, hizo un gran descubrimiento, un gran invento
cuando desarrolló el sistema láser estelar, que es el prototipo de los modernos sistemas láseres de alta energía que se usan en la actualidad, sobre todo en los campos de batalla. Cuando hizo ese descubrimiento y causó sensación en el entorno científico a nivel internacional y en la NASA. Y cuando se negó a facilitar las claves, a aportarle al tío Sam los elementos teóricos necesarios, muy complejos, para utilizar el láser estelar, un sistema de alta energía en su máxima potencia, cuando Rojas niega sabiendo como arma de directamente con el gobierno estadounidense. Sobre eso sabemos que hubo un juicio porque primero las presiones eran sutiles, luego las presiones fueron más intensas y finalmente los militares intentaron agredirlo y el científico se defendió. Haciendo uso de su conocimiento en artes marciales, logró neutralizar esa agresión de la que fue en la sede central de la NASA en Houston. Y a partir de allí hubo otras agresiones, pero nunca, no llega a ese nivel de tratar de agredirlo físicamente, de lo cual salió con éxito gracias a que tenía, por un lado, no quiso hacerse estadounidense, no pudo tener acceso a los cargos oficiales para financiación y a los laboratorios y a todos los apoyos que iba a recibir. Otro tanto le había sucedido en el observatorio. Esto está totalmente documentado y está bien estudiado, analizado, no hay ninguna duda. Y por el hecho de que el científico no quiso adoptar la nacionalidad francesa y luego no quiso adoptar la nacionalidad estadounidense, no tuvo acceso a los cargos, a la financiación, al apoyo y fue condenado a un silencio histórico inaceptable, a la marginación, sobre todo el hecho de haber descubierto la radiación estelar que permitía utilizar de una forma pues verdaderamente catastrófica, bélica, intensiva. El propósito del científico era utilizarlo con fines pacíficos, benéficos para el servicio de la humanidad, como se ha utilizado las radiaciones cósmicas durante décadas. Pues el hecho de que el científico no quisiera adoptar la nacionalidad estadounidense y no diera la información teórica imprescindible para utilizar en su máxima expresión destructiva el invento, el dispositivo astrofísico que habían creado, como se negó a ello, porque sabía que se lo habían hecho a Albert Einstein, que habían utilizado las ecuaciones de Einstein para crear la bomba atómica y que del mismo modo podían utilizar armas muy destructivas, pavorosas, de nivel incluso en intensidad destructiva como las armas nucleares. Por eso no les quiso dar la información y como no les dio la información, la persecución, claro, fue el resto de su vida fue perseguido a nivel nacional, donde fuera, fue perseguido por individuos pertenecientes a agencias gubernamentales estadounidenses. Y dicha información que él no quiso darle a la NASA ni a Estados Unidos ni a Francia, ¿se ha perdido ya o digamos que está oculto en algún lado que él lo haya podido esconder? Sí, parte de la información relacionada con su descubrimiento trascendental, el uso de las radiaciones cósmicas. ¿Por qué trascendental? He tenido acceso a parte de la información y ya está incluido y fue publicado en el libro Secretos de Estado, Pactos Ocultos y Ultrasecretos de la Guerra Fría del año 2021, que es el tercer libro de la biografía de don Héctor Gómez. Allí hay abundante información de cómo construyó el dispositivo astrofísico, el instrumento astrofísico, cómo generó la radiación láser de alta energía,
cómo estimuló la foto de las estrellas que él mismo había tomado en el espacio, que esto es otra cosa que no me ha dado tiempo a decir, que en su currículum está claramente especificado que realizó observaciones astronómicas. Y la razón por la que realizó esas observaciones astronómicas desde naves espaciales enviadas por el gobierno estadounidense es porque tenía que tomar las fotos de determinadas estrellas, lo cual no es nada sencillo en el espacio, tiene que ser en un determinado ángulo y de una forma muy concreta para obtener la huella luminosa de las estrellas que luego fue estimulada a través de su dispositivo astrofísico llamado láser estelar en el laboratorio de NASA en Houston. Esa huella luminosa de las fotos que él mismo tomó del espacio fue plasmada en unas son como microdiapositivas en unas plaquitas de vídeo que se utilizaba en la época y desarrolló un sistema miniaturizado para utilizar la luz láser y estimular esa foto de la estrella, de la luz de las estrellas, que contiene mucha información, y estimulando esas fotos de la luz de las estrellas logró causar un efecto contrario al de la gravedad, por el cual luego desarrolló unas matemáticas, bueno, verdaderamente impresionantes, que fueron las matemáticas que dan luz a lo que es el efecto antigravitación, pero a la gravedad, que es una realidad que estimuló la imagen con la foto de las determinadas estrellas y obtuvo como consecuencia, sin buscarlo, porque no sabía lo que pretendía era una cosa, pretendía era descubrir los elementos químicos que en estrellas del universo existen, que no conocemos en la Tierra, y utilizar esos elementos químicos desconocidos en la Tierra para generar energía o generar pues cualquier tipo de beneficio para la humanidad. Intentando descubrir elementos químicos desconocidos en la Tierra, se encontró con que al estimular ese determinado punto de la huella luminosa de una estrella que había fotografiado, al estimular con luz láser, provocó un efecto contrario al de la gravedad. Lo que se traduce en que en múltiples ocasiones experimental con los tamaños, el científico comprobó que se generaba esa radiación con efecto contrario a la gravedad. Y tal efecto se dio porque de algún modo se creaba una onda antigravitacional, que fue lo que permitió comprobar, desarrollar las matemáticas, hacer las comprobaciones experimentales en muchas ocasiones sobre esto. Por supuesto, fue un absoluto. Cuando doctor Rojas hace eso en la NASA en Houston, fue un escándalo. El descubrimiento que hace Héctor Rojas a comienzos de la década de 1970, cuando pone en marcha su dispositivo astrofísico y genera una luz, una radiación, estimular esa luminosa de una determinada estrella, genera una radiación, un rayo láser que impacta sobre diferentes objetos que va a utilizar en el experimento, y estos objetos quedan suspendidos en el aire, pues así fue comprobado muchas veces, no hay ninguna duda al respecto, le permite luego formular las matemáticas por las cuales da a conocer un efecto contrario al de la gravedad o un efecto antigravitación, y el científico crea su ensayo, el ensayo titulado Sobre gravitación y antigravitación. Bueno, toda esa información, una parte ha llegado a mis manos y me ha permitido explicarla detalladamente en el libro Secretos de Estado, y todo lo demás fue confiscado por el tío Sam. Es decir, por fuentes gubernamentales estadounidenses que confiscaron el material, el aparato, toda la formulación. No obstante, debo decir, ¿verdad?,
que el científico suministró esa información a otros niveles gubernamentales en países como Venezuela y Francia, por ejemplo. Fiel a su patria, Venezuela, y también tal como amaba a Francia, donde había constituido su familia, donde había hecho estudios superiores, donde había pasado 30 años de su vida, pues me consta que el científico le suministró la información sobre el efecto antigravitacional generado en estrellas con determinadas propiedades físicas un tanto especiales, que es lo más que lo puedo resumir. Lo puedo resumir para que lo comprenda pues todo el que nos escucha. A partir de esos estudios, análisis que hizo, llegó a la conclusión de que determinadas estrellas en el universo con unas propiedades físicas especiales generan una onda cuyo efecto es contrario al de la gravedad. Podríamos coloquialmente llamarla pues onda antigravitacional. Del mismo modo que hay un campo gravitatorio que permite que todo en el universo tenga la estabilidad que tiene, la estructura de nuestro universo, del mismo modo que existe eso y es conocido, también existe lo otro y fue comprobado muchas veces por don Héctor Rojas, por el astrofísico venezolano, la capacidad o las propiedades físicas de determinadas estrellas que generan un efecto contrario al de la gravedad, es decir, un efecto que viene a anular la onda en determinadas circunstancias y en algunos lugares del universo, no en todos sitios, pues existe esas propiedades físicas y esto, pues, bueno, quedó en manos de las fuentes gubernamentales disponibles solo para uso militar. Es una información que da lugar al desarrollo de poderosos medios de destrucción masiva y que las fuentes gubernamentales no desean compartir con la comunidad científica ni con la opinión pública internacional. Y ya para ir terminando, cuéntame un poco de cómo es que tú fuiste, o sea, aparte de preguntar a gente que pudo trabajar con Héctor, documentación y tal, ¿cómo es que tú has conseguido, digamos, encontrar dichas documentaciones? Y luego, ¿cómo es que, o sea, cómo funciona ese silencio que le dio la NASA? ¿Cómo funciona? Sí, o sea, ¿de qué manera la NASA trató de silenciarlo en su momento? Bueno, la persecución fue brutal. Primero inventaron, esta es otra cosa importante, sobre Héctor Rojas, instancias gubernamentales como el FBI, pues inventaron el cuento de las ideas, que si tenía ideas comunistas. El típico cuento de historia estadounidense de la época para tratar de bloquear, neutralizar, detener, incluso torturar a personas en esos años. De todo eso fue víctima nuestro personaje, nuestro astrofísico don Héctor Rojas. Las campañas que desataron a nivel internacional para tratar de destruir su reputación profesional llegaron incluso al borrado de ciertos logros académicos del científico fueron borrados en Francia, por ejemplo. Pues puedo decir que el gobierno francés también colaboró, como siempre ha hecho con el estadounidense, para la marginación, la persecución, el acoso contra el científico. Es que este es uno de los casos más escandalosos en la historia que se hayan conocido por la magnitud de la persecución que sufrió el hombre, precisamente por no plegarse a los deseos de estos individuos que quieren utilizar la ciencia con fines maléficos, con fines supremacistas de desarrollo de armas que sean más poderosas que las armas que tienen los demás. Por no querer participar en eso, pues fue condenado a los mecanismos que utilizan,
son similares a los que recientemente han utilizado contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Es decir, utilizan todo el poder de los gobiernos, todos los recursos que tienen, funcionarios sin escrúpulos, depravados, que están incrustados dentro de esas entidades, los utilizan para manipular, para tergiversar, para construir hechos históricos que realmente no son reales, para destruir los hechos históricos que sí lo son, para enviar información sesgada, falsa. Esto lo he verificado y lo he comprobado continuamente. Pues todo eso, todas esas tácticas de depravación obscenas, verdaderamente de individuos sin escrúpulos, fueron aplicadas en el caso de Héctor Rojas. Le hicieron mucho daño, tanto físico como psicológico, de lo cual se repuso, se pudo reponer al cabo de los años, y gracias a eso pues me ha llegado a mis manos la biografía completa del astrofísico, que ahora ya en mi condición de biógrafo pues doy a conocer a la opinión pública internacional. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, Alejandro, encantado, les doy la bienvenida. Trabajando como todos los días. Me encuentras a punto de enviarle a la NASA la solicitud de desclasificación del informe completo sobre el aterrizaje del Apolo 10 en la superficie lunar. No es lo que cuenta la historia, pero yo lo voy a solicitar. Lo he verificado, corroborado a partir de las declaraciones de Héctor Rojas, y te puedo decir que en los próximos días efectuaré un acto jurídico al amparo de la Ley de Libertad de Información, y que aprovecho ahora para pedir públicamente a NASA que tome la iniciativa, y antes de que yo tenga que hacer un acto jurídico, procedan a desclasificar el informe completo sobre el aterrizaje en secreto del módulo lunar correspondiente a la misión Apolo 10, que aterrizó en secreto sobre la superficie lunar, aunque no lo haya estado. Porque podríamos estar, en cuanto los medios importantes a nivel mundial se den cuenta de que ha sido verificado esta información, podríamos estar o verse la NASA involucrada en un gran escándalo a escala mundial. Si NASA no reacciona, no reconoce que Apolo 10 aterrizó en la Luna en mayo del 69, 2 meses antes que el Apolo 11, lo que cuenta la historia, pues puede suscitarse un escándalo mundial. Pierre, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué ganas tú haciendo toda esta investigación? Bueno, para mí esto es el honor de contar la historia de Héctor Rojas al mundo. El orgullo que siento de haber descubierto para el gran público la historia de ese brillante científico, matemático, físico, astrónomo clave en la llegada del hombre a la Luna. Pues muchas gracias por haber compartido con nosotros la historia de don Héctor Rojas, que en verdad es alguien que debería estar en los libros de historia, como está ya el Apolo 11 y también el primer hombre que llegó a pisar la Luna, pues deberían empezar ya a poner el nombre de Héctor Rojas en los libros de historia, por ejemplo, de España y también en otros países. No sé si ya lo hayan puesto, por ejemplo, en el país, o sea, su país de origen, Venezuela, no sé si ya esté colocado su nombre en los libros de historia. Bueno, eso tardará un poco más. De momento sí que hemos logrado que lo lleven al panteón de las personalidades de su ciudad natal, de Maracaibo. Es decir, los restos mortales de don Héctor Rojas, que falleció pues, hace muchos años,
fueron trasladados al Panteón del Estado Zulia, donde de algún modo ha recibido los honores que se requerían para una personalidad que en vida tuvo esa talla humanista y ese nivel científico. Entonces, decir que hasta el día de hoy parte de lo que se ha logrado es que se rescaten los restos mortales del científico y se trasladen en medio de un grandísimo homenaje que se le hizo por parte de las autoridades del Estado Zulia, fueron trasladados al panteón de su ciudad natal. Entonces, es una parte de los logros. Para el futuro nos queda, por ejemplo, otra cosa. Hay un laboratorio de robótica en la ciudad de Maracaibo que lleva el nombre de Héctor R. Rojas, cosa que hemos agradecido siempre profundamente por la deferencia de que a un laboratorio de estudios de robótica le hayan puesto el nombre de Héctor R. Rojas. Hay un observatorio de astronomía en el estado Mérida que también se le ha puesto el nombre de Héctor Rojas. Vamos logrando cosas. Todavía no parece que hayamos alcanzado el nivel en que los libros de historia lo recojan como debe ser, como primer astronauta científico de Venezuela en la NASA y primer astronauta no estadounidense que participó precisamente en esas misiones espaciales sin que se diera a conocer su nombre por no ser estadounidense, porque en la época solo podían ir al espacio aquellos astronautas que tuvieran la nacionalidad estadounidense, bien por nacimiento o por naturalización. Y eso es otra cosa importante que ha llegado a mis manos últimamente, que prácticamente se dio el caso de que Héctor Rojas va al espacio, hace una serie de funciones para la NASA y para el gobierno de Estados Unidos, pero lo hace de forma encubierta, subrepticia, sin que se dé a conocer su participación en las misiones espaciales de NASA y fundamentalmente porque no era estadounidense y las leyes de ese país contemplaban que solo aquellos que tuvieran esa nacionalidad o se naturalizaran con esa nacionalidad podían formar parte del equipo de astronautas científicos. Entonces, la verdad es que es todo en el fondo es todo un gran despropósito por el cual ha quedado relegada la figura de este genio astrofísico, pues a las zonas marginales de la historia, y si no fuera por el esfuerzo que hemos hecho en los últimos 10 años, desde nuestra organización últimamente también, el centro aquí lo podéis ver, Centro de Estudios Espaciales Astrofísico Héctor R. Rojas, que es una organización sin fines de lucro de ámbito nacional en España, que establece relaciones con otras organizaciones culturales, científicas a nivel internacional y cuyo propósito fundamental es continuar divulgando la biografía del científico. Porque de otra manera, si no tuviéramos este trabajo que hacemos cotidianamente, si no pudiéramos indicarle a quienes nos escuchan que visiten la página, la biografía de Héctor Rojas en la página expedienterojas.com, donde la pueden descargar tanto en inglés como en español, pues está en formato PDF, dice Héctor R. Rojas Biography, pues allí la pueden obtener. Si no tuviéramos todo eso, ese empeño, esa dedicación, ese esfuerzo durante tanto tiempo y aún en la actualidad, pues los libros de historia no van a hacer el trabajo que hemos hecho nosotros y lamentablemente todavía no recogen la biografía de uno de los científicos más importantes de todos los tiempos. Pues muchas gracias y espero que tengas una buena noche, aparte de haber aceptado la invitación al podcast. Sí, para mí ha sido un placer estos momentos compartidos contigo. Veo que eres jovencito y quiero que, bueno, que sepas que a lo largo de todos estos años la historia de Héctor Rojas me ha inspirado en la cultura del esfuerzo.
y es una de la moraleja que me deja la historia de Héctor Rojas, está en uno de los libros, en La tecnología del cosmos, y si eres lector, si quieres leerlo y sentir la misma inspiración que yo he sentido con la historia de Héctor Rojas, con gusto te enviaría los libros de su biografía, sobre todo el segundo y el tercero, que son los más completos, y que, bueno, pues allí podrás, si eres lector y los lees, podrás llegar a conocer la magnitud, la profundidad de todo el trabajo que realizó, lo que logró, los inventos, los descubrimientos, y cómo quedó marginado, silenciado por cosas como el deseo de explicarle a la opinión pública internacional que las posibilidades de que haya vida en nuestro propio satélite, en la Luna, en esos conductos de origen volcánico, donde hay calor, donde hay incluso material fundido, donde hay agua en estado líquido, hay seguramente vida. Y las ganas que tenía don Héctor de explicárselo al mundo fue lo que le ocasionó también el bloqueo en fuentes de la NASA y del gobierno estadounidense. Entonces, todo eso se puede vislumbrar a través de los libros. Y si estás dispuesto a leerlos, con gusto te los enviaría. Y para mí ha sido un placer y les envío un abrazo fraternal con mis mejores deseos. Reciban la expresión de mi máxima gratitud por ver el programa, el podcast, y hasta otra oportunidad.